para poder determinar qué es hostigamiento laboral, qué es acoso laboral, porque no todas las conductas son como tal. Y son de los puntos donde nos ponen de repente como empresa a batallar, ¿no? Porque le llamo la atención y ya se me está quejando de hostigamiento. ¿No? Sí. Entonces, este protocolo establece ya alineamientos muy claros a través de encuestas y demás para llegar a un punto y poder identificar si efectivamente se está dando el hostigamiento laboral. Lo mismo con el acoso sexual, ¿no? Hay líneas muy delgadas en este punto. Entonces, ya nos va a exigir este tipo de protocolos de actuación. La justicia laboral, pues hablábamos ya de la priorización de la conciliación, la judicialización del sistema de justicia laboral, se elimina el tripartismo, esto que comentábamos ahorita, ¿no? De que forman parte de la Junta de Conciliación un representante patronal y uno del sector del trabajo y el representante de la autoridad, pues esto ya queda prácticamente eliminado. Y hay un punto también procedimental en este aspecto, ¿no? Hoy en día, ¿qué pasa en la práctica? Digamos que aquí va a ser una desventaja para las empresas. En el proceso laboral, cuando hoy en día llega una persona y te dice, pues yo te vengo a demandar por despido, pues uno como abogado en la práctica dice, bueno, pues ofrécele el trabajo y le pasa la carga de la prueba al trabajador, ¿no? Ya que él, si la acepta, bueno, lo reinstalamos y a los 5 minutos otra vez le decimos adiós y cuando el juicio sea necesario, pues ¿no? Esa es la mala práctica, ¿no? En el proceso, esa es la mala práctica y los esquemas que no son tan sanos en un proceso de este tipo. ¿Qué pasa en este sentido? Bueno, pues ahora, con el afán de garantizar los derechos laborales, la permanencia del trabajador, bueno, si tú le ofreces el trabajo dentro del procedimiento laboral, bueno, pues ahora ya no va a ser la carga de la prueba para el trabajador. Entonces, digamos que quita o elimina esa estrategia que hoy en día teníamos a nivel del proceso laboral y nos deja fuera. Ahora tendríamos que acreditar, si lo despedimos, tendríamos que acreditar por qué lo despedimos, si hubo alguna causal de la ley federal de trabajo, etc., ¿no? Ustedes no sé si ubicaban por ahí también el modelo de notificación de la rescisión laboral. También era letra muerta, desde mi punto de vista era letra muerta en la ley federal de trabajo, es actualmente porque todavía está, y era más que nada un anzuelo para las empresas, ¿no? Si tú ya me veniste a decir que lo despediste, pero no lo acreditas, entonces ya no puedes hacer nada, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, la mayoría de las causales de rescisión del artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo no son necesariamente acreditadas. Ese es un riesgo importante, salvo algunas ahí muy específicas. Y bueno, habla el otro punto que establece la Ley Federal del Trabajo ya en esta propuesta, la libre afiliación y la participación sindical. Los trabajadores podrán participar en sindicatos, federaciones y confederaciones que ellos estimen convenientes, ¿no? Entonces, repito nuevamente, hay que empezar a revisar nuestros modelos de contratos colectivos, los que tengan sindicato hay que empezar a renovar este tipo de aspectos. Y viene uno de los últimos puntos que tiene que ver, y creo que uno de los un poquito más complicados, que estos sí son de alguna forma más próximos y de manera de aplicación inmediata por lo que se está llevando en este punto, y tiene que ver con lo que es la visión de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, ¿no? Por ahí hay muchas rumores de que si se viene aquí a la ciudad de Guanajuato, si no se vienen, no sé, hay incertidumbre en ese punto. Pero bueno, ¿cuál es la visión general que tiene ahorita la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en este sentido? Hay un modelo, y uno de los puntos por los cuales apuesta tiene que ver con este modelo de jóvenes construyendo el futuro. No sé si lo han escuchado, ¿conocen cuál es este esquema? Entonces, cuando se hablaba al principio de esta propuesta de campaña, que le vamos a dar a los que no trabajan entre 1.600 pesos y demás, pues de alguna forma aquí se empieza a estructurar
¿no? ¿Qué quiere decir? Que ahora la Secretaría del Trabajo, a través de este modelo de jóvenes construyendo el futuro, le va a decir a las empresas, bueno, si tú participas en este modelo, puedes contratar a personal que esté iniciando su vida laboral. Tu único compromiso es la capacitación y el tema de la afiliación también. Y lo capacitas. Y la edad. Y la edad, hay un rango de edad. De 18 a 29 años. Exactamente. Es que básicamente el objetivo es que sean personas que apenas estén en su vida laboral para tener capacitación y después ellos se puedan colocar ya en el contexto laboral de manera formal, por así decirlo. Entonces, este modelo es padre, ya se pueden meter ustedes a la página, inscribirse como empresa y empezar a tener este tipo de beneficios. Digamos que es uno de los primeros puntos que estableció la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en este contexto. Nos hablan de un esquema de traslado de la Secretaría de Trabajo a realmente hoy en día, salvo que hasta ayer haya salido algo diferente, hay una incertidumbre en ese contexto. Una cosa fue lo que se estableció en campaña, lo que se dijo que se iba a reestructurar todo este esquema, pero hasta hoy en día no hay nada. ¿Ya tienen una oficina aquí en la River? No sé si sea provisional o no, y al parecer ya están viendo otra acá por dentro. También para instalarse, pero no sé si sean provisionales en lo que deciden esa parte. Sí, pero ya están. Como tal, el traslado, hasta donde yo tengo entendido, en sí la Secretaría, hay incertidumbre en ese punto. Salvo que haya alguna decisión ya sobre ese contexto. Lo que sí está pasando ya hoy en día, y ya de muy buena fuente lo sabemos, el tema de la desaparición de las delegaciones de la Secretaría del Trabajo, y sobre todo a nivel federal. Nosotros hace 2 semanas, 3 semanas, no, menos, buscamos al delegado federal de aquí para unas actividades ahí que íbamos a desarrollar con ellos, y ya entregamos la delegación, dejamos un interino, y no sabemos qué va a pasar. Lo que ellos visualizan es que va a haber una reestructura a nivel de coordinaciones, ya no de delegaciones, sino de coordinaciones, para reducir costos y demás. A nivel de la Secretaría aquí del Trabajo, a nivel estatal, creo que también hay un esquema ya de desaparición de funciones en este contexto. Y dejé aquí abajo 2 puntos importantes que sí tenemos que empezar ya como empresas, o como consultores de empresas, a empezar a visualizar. Y el primero tiene que ver con que la Secretaría está visualizando un incremento de 500 inspectores de la Secretaría de Trabajo a 1,500. Tan solo con este dato nos dice mucho, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en este contexto? Pues que garantizar que las empresas estemos cumpliendo con las obligaciones laborales, de seguridad, de salud, en el trabajo. Está muy marcado. No sé si de aquí alguien lleve inspecciones de la Secretaría del Trabajo, pero una revisión, una inspección es complicada. Es complicada, el riesgo de sanciones por cada punto pues es fuerte, las multas. Sobre todo la interpretación. El inspector interpreta una cosa y es otra. O sea, no entienden esa parte. Si bien nos va, el inspector como que cuenta, ¿no? Entonces, pero ya cuando nos dice, no, nos pone ahí que no cuentas, hay que empezarle a explicar, mira, no, es esto, y es esto, y es esto. Todavía hay otra etapa donde te dicen, no, y nos vamos a un proceso de desplazamiento, ¿no? De desplazamiento, y se complica toda esta situación. Por eso va a ser muy importante el tema del cumplimiento normativo en las empresas. Del cumplimiento normativo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay un contexto atrás de todo este esquema ahorita de inspecciones. Recordemos que la secretaria que está ahorita en funciones, pues tiene antecedentes de mucha protección del trabajador, ¿no? Viene de familia proteccionista. Entonces, pues obviamente se van a enfocar más a la garantía de los derechos laborales
¿no? Y tenemos que empezar a cuidar ese aspecto. Y para empezar, pues nos ponen dos normas ahí, no sé también si ustedes las ubican, pero una tiene que ver con la implementación de la norma 035, factores de riesgo psicosocial, y la de ergonomía, ¿no? Han analizado, por lo menos esta de riesgos psicosociales, cuál es el impacto que va a tener en las empresas. Bueno, pues es obvio que por ahí el incremento de los inspectores pues se da porque pues, es socialista el régimen y pues lógicamente que va a cuidar más a la parte de los trabajadores. Ahora, ¿existe algo para los agentes capacitadores externos? ¿Crees que esa parte se pueda modificar o puede haber algún cambio en esta parte para todos los entregables del DC5, DC3? ¿Crees que en esa parte haya alguna modificación? No, lo que nosotros visualizamos hasta ahorita en el proyecto de norma, todo lo que tiene que ver con las obligaciones en materia de capacitación se mantienen. Sí, así es. Desde la DC1 a la 2, a la 3, todo ese esquema. De hecho, bueno, pues ese es otro modelo también que nosotros decíamos, ¿no? Una comisión mixta de capacitación y adiestramiento pues está representada por una parte por el sindicato y otra parte por el patrón. Que yo conozco, sé que ahí están constituidas las comisiones mixtas de capacitación y adiestramiento, pero su funcionalidad pues no es como debería ser en gran parte, pero no visualizamos un cambio ahorita en este esquema para capacitadores. ¿Sí? Entonces, factores de riesgo psicosocial, punto muy importante. Ya está publicada esta norma en el Diario Oficial de la Federación, entra en vigencia al siguiente año. ¿Qué quiere decir eso? Este tema de los factores de riesgo psicosocial, el puro nombre nos asusta, ¿verdad? Porque dice que como empresa... Se van a demandar por riesgo, por estrés. Sí. Pareciera que no, pero todo lo que sí. influye en el comportamiento del trabajador, los factores externos, sociales, todo el riesgo que implica para tener una alta productividad. Es correcto. Y cuidan mucho el ambiente. A las empresas esta norma le dice, vas a tener la obligación de identificar, prevenir y atender los factores de riesgo psicosocial. Nosotros lo vemos complicado, hacíamos una analogía un poquito, ¿no? Para un psicólogo de repente es complicado atender o entender el comportamiento humano, el comportamiento de una persona. Cuando tú le pasas esta obligación a la empresa o a un área de recursos humanos, pues es mucho más complejo todo. Estamos acostumbrados a la operatividad, a tener inspecciones, que el extintor, que el contrato, que todo. Pero cuando me obliga de alguna forma a tener un esquema de comportamiento, de estrés, de depresión, es complicado. Sin embargo, el primer punto que nos marca esta norma es identifica. Y nos marca una serie de encuestas que tú le vas a hacer a tu trabajador para poder identificar en qué nivel de riesgo pudiera estar, ¿no? Si se siente depresivo, si se siente estresado, ansioso, cómo se siente, ¿no? Digamos que este punto va a ser fácil de identificar porque mando las encuestas, me las contestan y los clasifico de acuerdo a los factores que nos marcan la misma norma. Y ya mira, mi factor de riesgo es este. Hasta ahí llego, ¿no? Pero cuando me dice, bueno, ok, ya lo identificaste, ahora atiéndelo. Entonces, si estábamos acostumbrados a una brigada de primeros auxilios, a una brigada de evacuación, de incendios, pues ahora nos vamos a tener que acostumbrar a una brigada de primeros auxilios psicológicos. Y vamos a tener que tener ahora sí psicólogos especialmente para la atención. Pero también influye mucho que el mismo trabajador quiera, porque tampoco lo vas a poder obligar a tomar una acción correctiva o preventiva muchas veces, porque en la mayoría de los casos la gente no acepta tratamiento o una atención psicológica porque lo primero que te dicen es no estoy loco, cuando no alcanzan a ver que la labor del psicólogo no es quitar la locura, es prevenir la locura.
ese es como que parte del seguimiento, ¿no? La misma norma te marca como que etapas, pero lo que sí te va a obligar es a tenerlo de primer contacto. O canalizarlo, porque la norma dice que si tú como empresa no eres capaz de atender, tienes la obligación de canalizar y de darle seguimiento a que el trabajador vaya a la institución que tú estés canalizando. Así es O correcto. sea, prácticamente le están obligando. Nosotros cuando le preguntábamos al delegado, ¿no? Y le decíamos, bueno, pero a ver, ¿qué tan extremo es esto? Si un trabajador llega a su trabajo, así a su fuente de trabajo, llega estresado, me expresa que está depresivo, no sé, se murió algún familiar o algo, lo voy a tener que atender en ese momento. Y la respuesta es sí. El primer contacto. El objetivo es que no crezca este factor de riesgo. Ese es un factor de riesgo, pues que no crea. Entonces, ok, ya lo identificamos. De alguna forma lo atendemos. Hay que empezar a crear grupos de atención, etcétera, ¿no? Brigada de primeros auxilios psicológicos, ¿no? Lo que nos marca ahí. De hecho, de alguna forma también establece o da la pauta para tener necesariamente un centro, un médico interno, y en algunos casos ya nos va a exigir, bajo ciertas circunstancias, que sean médicos cirujanos, etc. Consejero espiritual. Todo eso de ese tipo, ¿no? Ahora, ya lo identificamos, ya lo atendimos, y ahora nos toca prevenirlo. Ese es otro problema. Entonces, ahora, ¿cómo lo prevengo? O sea, bueno, si de alguna forma el trabajador sufrió un asalto que le ocasionó un daño psicológico o algo, pues tenemos que darles capacitación de cómo reaccionar ante un asalto. Digamos que eso hasta cierto punto es bueno. Pero ¿qué pasa si lo asaltan fuera de su centro de trabajo o camino al trabajo? Y eso le va a afectar en su productividad. ¿Tengo que prevenirlo? La respuesta es sí. Si lo asaltaron por la ruta donde venía, pues hay que prevenir que no se venga por esa ruta. Sí, pues es complicado. Sí, yo he tenido situaciones en que te corta el novio o la novia y muchas veces la productividad ahí se ve mermada, ¿no? Entonces a veces ni siquiera tú sabes que es muy personal y es muy complicado realmente identificar ese tipo de situaciones. Así es. Tal vez identificarlo es sencillo, porque te das cuenta, ¿no? Pero ¿cómo lo atiendes y cómo lo previenes? Tienes que ir a hablar con la novia. Sí, o sea, esa es la parte muy compleja en este esquema. Sin embargo, pues ya está publicada la norma y ahora nos va a tocar tener que implementar esa normativa. ¿Qué quiere decir? Que hay que preparar a nuestras áreas de recursos humanos, a nuestras áreas de seguridad y salud, ¿no? Al servicio médico, etcétera. O sea, todo este contexto. Les digo, entra en vigor a partir del 2 de enero, si no me recuerdo, del siguiente año, pero ya tenemos que empezar a hacer ciertas actividades de implementación. Bueno, ahí en esa parte, a lo mejor la parte humana lo podemos llegar a entender, ¿no? Como el departamento del área, pero bueno, aquí en la parte local, el tema calzado, zapatero, los patrones pues no piensan de una manera más como empática con el trabajador. O sea, hay cómo hacer justamente para que el director, el dueño, entienda prácticamente que ya es una obligación, pero que sea más asimilable. O sea, eso creo que es una parte también como fuerte y complicada para que ahora sí que el director entienda esto que ya prácticamente viene. Sí, es que esa parte es importante, porque ayer hablábamos aquí en una reunión que tuvimos de la Comisión de Capacitación y decíamos, bueno, podemos establecer talleres y cursos de clima laboral, o sea, todo lo que va dirigido al trabajador y demás. Bueno, es bueno. Y a lo mejor el trabajador va a decir, bueno, me interesa, ¿no? Pero ¿cómo hacemos que le interese al patrón? Entonces yo les comentaba ayer, ¿no? Decíamos, bueno, hay que irnos por el lado de la obligación y de las consecuencias laborales. Mientras no les quede claro esa parte de que hay consecuencias, de que hay multas, de que hay esquemas de prisión, inclusive en la Ley Federal de Trabajo, que establece por no atender ciertos aspectos que pueden tirar completamente o de manera económica a una empresa. Hablamos
vamos de 50 hasta 5,000 UMAS de sanción por punto. Pues no lo van a entender, ¿no? Si no les hacemos este contexto. Desgraciadamente ese es un tema de cultura también. La mayoría de las empresas están muy acostumbradas a reaccionar, ¿no? Es decir, ya tengo el problema, reacciono, ¿no? Exactamente. Entonces el 80% de los problemas es porque no hay una prevención, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, un modelo de compliance empresarial que sabemos que ese 20%, sí, eso no te va a evitar la parte preventiva no te va a evitar que alguien te demande, lo vas a tener que atender, pero la parte preventiva, es decir, cómo llegas a atender esa problemática cuando ya tienes un esquema de prevención muy establecido, ya tienes todo alineado al tema de la movilidad, pues ese 20% se me reduce en el riesgo que pudiera tener para mi empresa. Pero si me llega una demanda y resulta que yo no sabía o no quise dar de alta al trabajador en el IMSS, le hice un contrato por tiempo indeterminado y luego le hice otro y otro y otro para irlo calando, por así decirlo. No sé, su nómina se la pagaba cuando yo quería. Todo ese contexto, pues obviamente cuando llegas a un problema así, pues, tu riesgo va a ser completamente alto. Entonces es un problema también de cultura, digamos que empresarial. Sí. Esta parte de la norma me parece muy interesante porque dejamos de ver a los colaboradores no como un número de empleados, sino como también humanos. Y sí considero que muchos de los colaboradores que tenemos pues tienen todo su pasado y una historia muy triste en la que tienen que salir adelante y nosotros pues contratamos para que cumplan un objetivo y que realicen ciertas funciones. Pero ¿qué pasa cuando uno de los trabajadores puede abusar de esto? Tengo un caso de una vendedora que su hermano murió hace 3 meses. Entonces, a partir de esa fecha, todo el tiempo dice que está triste, no va a trabajar, llega tarde o dice que se tiene que ir temprano porque tiene que ir a ver a su psicólogo. En un principio, cuando pasó eso, pues le tratamos de dar todo el apoyo que se necesite, bueno, que fuera necesitando ella. Pero no ha cumplido con su objetivo de ventas, llega tarde, falta o va temprano. Entonces, ¿cómo poder soportar esa situación? ¿Hasta qué punto yo sigo siendo empática con ella cuando la situación con la que pasó tan delicada? Y desde esa fecha hasta acá no ha venido, yo no quisiera decir que sea como pretexto porque al final es una medida muy fuerte, pero no, si antes no cumplía, después de eso se enganchó, estaba muy triste, que no se puede complicar, que le dieron oportunidad. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros podemos decir hasta aquí sin que nos afecte? Sí, aquí hay, digamos que va a haber dos etapas. Hoy en día tú tienes la posibilidad bueno, siempre y cuando es estrés o acreditar que ese estrés no devino de alguna cuestión de tipo laboral, pues tú puedes tomar decisiones hoy en día de manera justificada. Decir, sabes que con la productividad no levanta, entiendo la situación, pero en la parte de productividad pues no ha habido resultados, ¿no? Hoy en día esta parte digamos que no va a ser tan complicada en este punto. Tú puedes tomar decisiones a pesar del apoyo que ya le brindaste y le pusiste sobre la mesa a esta persona. Pero si lo llevamos a esta norma, a la 035, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser la función en este sentido para la empresa? Mientras tú acredites que le diste la atención y el seguimiento, pero que a pesar de eso la productividad no levantó o hubo alguna causal de recesión, tú puedes tomar la decisión. Lo único que sí tendrías que acreditar es que le diste la atención, lo identificaste, lo atendiste y lo preveniste, ¿no? Porque el objetivo de esta norma es que ese tipo de factores no crezcan, no nos lleven a un esquema, ¿cómo le llaman médicamente ahí? Crónico de estrés o de depresión. Por
eso va a ser muy importante que las empresas tengan ese modelo establecido de identificación, atención y prevención. Eso no implica que cualquiera se pueda O sea, decir que está decir, enfermo sabes de que eso. no trabajo porque estoy depresivo, ¿no? O fíjate que tomé recurso porque estoy depresivo, estoy estresado. Mientras tú lo acredites, que le diste la atención, no va a haber ningún problema, las causales siguen estando vigentes en el caso de recesión. Entonces también tendrías que preocuparte por las acreditaciones, ¿no? Para que puedan ser válidas en un momento determinado, porque es complicado. Sí, la norma 035, bueno, casi todas ¿no? Exactamente. Hay un apartado de obligaciones para el patrón, un apartado de obligaciones para el trabajador y un apartado de acreditación. Entonces te ponen una tablita y te dicen, este punto lo acreditas con esta documentación, ¿no? Con esto. Eso es lo que hay que garantizar en las empresas que tengamos implementado para cuando llegue una inspección, digas, aquí está mi modelo de atención. Oye, pero de cualquier forma se está acreditando ahí el incumplimiento en este caso, un incumplimiento laboral, ¿no? Sí. Igual, ser una persona que llega tarde repetidamente, pues yo creo que más que obvio el incumplimiento, está latente, ¿no? Independientemente, yo creo que si se tenga o no se tenga la acreditación de que le diste la atención, hay un incumplimiento. Porque digo, vamos ya a hacer a un lado todos los lineamientos de la Ley Federal del Trabajo, o sea, el esquema federal del trabajo y todos sus artículos van a quedar a un lado con la entrada de la 035 y demás. Entonces, digo, hay obligaciones tanto para el patrón como para el trabajador en ese sentido. Sí, yo por eso comentaba ahorita, una cosa no está sujeta a la otra, no puede ser pretexto, ¿no? Mientras tú tengas tu modelo, que tampoco quiere decir que sea un modelo individualizado, ¿eh? O sea, mientras tú tengas tu modelo de prevención, atención y identificación institucional, pues tú acreditas que estás cumpliendo con las normas, ¿no? Si una persona se pone en una causal de rescisión, pues hoy tú lo vas a poder despedir si esa persona argumenta que el motivo fue por estrés, por todo ese esquema, o lo asocia, tú vas a poder acreditar con este modelo que tú tienes ese cumplimiento normativo. Pero ¿qué pasa si no lo tienes? ¿No? Pues igual lo puedes correr y puedes justificar la rescisión laboral, pero si de alguna forma esta persona asocia un esquema de riesgo psicosocial y tú no estás preparado o no atiendes este tipo de aspectos conforme a la normativa, no te van a sancionar porque lo corres, te van a sancionar porque no tienes implementado tu modelo de normativa. Son cuestiones completamente diferentes. La semana pasada una empresa nos decía, bueno, tengo un colaborador que se fracturó el pie, se dictaminó como riesgo de trabajo y nos llega tarde porque nos dice que se va a rehabilitación, nos dice que ya bajó de peso, que el tema de la presión le subió, que le está dañando psicológicamente, y todo por una fractura del pie. Entonces es que yo laboralmente me está afectando, ¿no? Porque pues, me afecta la parte laboral, llega tarde, no me justifica y todo. Tu causal de rescisión pudiera estar muy justificada, ¿no? Mientras él no te acredite que efectivamente estaba en un proceso de rehabilitación, de todo eso derivado de la fractura o del riesgo de trabajo, pues tú tienes tanto para ponerle las faltas, descontarle o rescindirle el contrato. Pero sí, o sea, yo entiendo que sí hay un temor de las empresas ante esta situación. Pero mientras esté debidamente justificado, le notificas la rescisión. Y no es por esto, no es por el riesgo de trabajo, sino es por la afectación laboral que estamos teniendo. Y si eso cae en una causal de rescisión, sin problema lo podemos hacer. Otra pregunta, bueno, ya cuando se implemente, esta parte también va a estar como en conexión con el Seguro Social, justamente para determinar que está en depresión, ¿no? Esa parte que lo puedas canalizar al Seguro Social o a una institución, pero en especial, pues si lo tienes que tener asegurado, lo canalizas al Seguro Social, porque a veces si los médicos en el IMSS, pues cuando es un tema así ya psicológico, no lo atienden en primera instancia o lo ignoran, no tienen nada, vete a trabajar, y hoy en día pasa, ¿no? Entonces, sí va a ser un tema también del Seguro Social o de las instituciones que
estamos como obligados a inscribirlos de que cuando ya una causa no sea física, sí lo manden o lo canalicen con un... Sí, tendría que estar necesariamente atendido. Hoy en día le ha costado mucho, en este caso, al IMSS, porque digamos que todo el tema del estrés pues ya está considerado, ya hay incapacidades por estrés. Le cuesta mucho trabajo de repente al IMSS clasificar un riesgo de trabajo por estrés laboral, ¿no? Porque realmente no tiene todo el contexto de las causas de si fue laboral o fue otro tipo de aspectos. Tendría que haber una correlación muy directa. Aquí el detalle es que ahorita para las empresas es donde les avientan o nos avientan todo el paquete de cumplimiento y de riesgo y aguas donde no cumplamos con este punto porque nos inspeccionan y así nos lo... Yo tengo tres preguntas. Sí. La primera es, ¿aplica esto, o sea, tienen que considerarlo empresas familiares? Porque dentro de la ley, lo que yo leo, porque una cosa es leerla, otra cosa es interpretarla correctamente, no aplican muchas de las normas o de las obligaciones cuando son en caso de empresas familiares. Y que aquí localmente, tanto hablando de calzado, utilería o la cadena tradicional, pues muchas son empresas familiares, no son empresas de 25 que tengan todo este proceso. No, esa es la primera. Y la segunda va dirigido a esto de riesgos psicosociales. No he leído como tal la propuesta, pero aquí sí tengo yo una preocupación en cuestión de... Volvemos al mismo punto, ¿no? Soy una empresa familiar, tengo 5 personas, o soy una empresa chiquita que tiene 15 personas, y pues, como lo establece una comisión de capacitación o de higiene, tienes que tener, en el caso de capacitación, por ejemplo, un mínimo de 50 trabajadores para implementarlo. Que también tenga un número mínimo para este tipo de cosas, o se pueden hacer como grupos de empresas, decir, bueno, yo ya entre estas empresas junto a un grupo de tantas personas para contratar a alguien que haga prevención de riesgos psicosociales. Y con este mismo tema es que no es lo mismo, estás ya hablando de salud, el hablar de salud y sobre todo salud mental es hablar de riesgos. Entonces no cualquier persona, es como decir, yo tengo una empresa y la ley me pide que tenga alguien para prevención de riesgos psicosociales y ya la mando a capacitar y ya puede atenderlo. No es así, porque es complicado y también es riesgoso para la persona que va a atenderlo, porque al hablar de un riesgo, de un problema mental, específicamente un problema mental, es también arriesgar a la persona que lo está atendiendo. Porque como lo comentabas, digo, yo soy psicólogo, no es lo mismo alguien que tiene las herramientas, el conocimiento, saber cómo debo manejar ciertos problemas, que es estrés, que hay un problema de neurosis, etcétera, y yo saber cómo manejarlo y a dónde canalizarlo a una persona que no tiene ni idea de lo que es el comportamiento. Le llega alguien con un problema de una neurosis obsesiva o X y no sabe cómo canalizarlo, y lo único que va a hacer es perjudicar más a la persona que realmente ayudarlo y prevenir su desempeño laboral. O sea, también va dirigido a este sentido de que cómo voy a, como empresa, a realmente canalizar a la persona o a los trabajadores a un lugar donde realmente tengan la competencia y la preparación para que ayuden y no perjudiquen más a la persona. Son mis dudas. Okay. Sí, en las dos primeras preguntas se aclara muy sencillo, ¿no? La norma y la misma Ley Federal del Trabajo establece que el cumplimiento de la normativa es por centro de trabajo. Es decir, sea familiar o no sea familiar, eso es un centro de trabajo. Hay que buscar la definición de centro de trabajo, de empresa, etc., ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que independientemente de cómo esté conformado, si es familiar, sé que hay beneficios, ¿no?, cuando son empresas familiares, pero para el tema de cumplimiento normativo es lo mismo, ¿no? Tienes que cumplir con la seguridad, con lo que sea, o con lo que esté implementado en el tema de la normativa. Entonces, si es centro de trabajo, donde hay trabajadores, pues hay una relación laboral, el cumplimiento es obligatorio. En cuanto al número, si son 5, si son 10, la misma normativa establece parámetros. Sí, de pequeñas, grandes y los riesgos. Exactamente, hay excepciones en base al número de trabajadores.
¿no? Y esa hay que tomarlo en cuenta porque no es lo mismo la obligatoriedad que tiene una empresa que tiene 3.000, 4.000, 6.000 empleados a la que tiene 10, por ejemplo. Entonces, habría que analizarlo bajo ese contexto. Si es centro de trabajo, aplica, y hay que visualizar el número de trabajadores en el centro de trabajo. ¿Sí? No se puede decir que, oye, es que yo aquí tengo 20 y allá tengo, no sé, 60 y ya suman 80. ¿No? En tu centro de trabajo son 20 y allá son 60. ¿No? Es de manera independiente en ese sentido. El otro punto, sí, me queda claro que se puede poner en riesgo la persona que está bajo un contexto de riesgo psicosocial. Y esa es la complejidad. Justamente por eso es que nosotros decimos que es complejo la parte de la atención. La identificación, creo que no. Lo que va a ser muy sencillo con que tengas, en algunos casos, tu brigada o tu servicio médico interno, que logre detectar, digo, tampoco vas a poner ahí al de contabilidad, no, vas a poner a lo mejor a alguien que tenga conocimientos y va a poder identificar. Entonces identifica y va a poder canalizar. La canalización es parte de la atención. Entonces es ahí donde se complica ese aspecto, porque justamente ante quién canalizas, ¿no? ¿Cómo identificas? Sin embargo, la obligación textual de la normativa es canalizar. O sea, dale la atención de tal forma que no crezca este padecimiento de riesgo psicosocial, ¿no? Entonces ahí es donde viene el reto más fuerte para las organizaciones. Hay que capacitar a nuestras brigadas de primeros auxilios psicológicos, ¿no? Que sepan cómo atender. Hoy en día de alguna forma se da, sobre todo en el sector financiero, con las empresas que están sujetas a asaltos o a robos, ¿no? O sea, por ejemplo, un banco, una institución financiera, llegan, los asaltan y normalmente ya hay un grupo interno que atiende a las personas que sufrieron este asalto. Entonces, pues, por ejemplo, la norma te dice dentro de las 72 horas tienes que atenderlo, tranquilizarlo, psicológicamente no se considera como estabilizarlo, y en función a eso le das una atención si es necesario. O sea, de alguna forma ya se hace. Ahora, los detalles que nos van a obligar a necesariamente tener ese grupo. Sí, oye, entonces algún reporte donde informes efectivamente lo que se hizo dentro de las 72 horas, y si no tuvo con eso, ya lo canalizas pues, al Seguro Social en su momento, al DIOS, a buscar como tal. Son etapas que están muy marcadas. Yo creo que la parte más compleja es internamente hacer nuestro modelo de atención, nuestras políticas, de cómo atender, cómo prevenir, cómo darle un seguimiento a este punto. Bueno, nada más, a ver si me explico. Me queda claro como tal la parte de la implementación de la normativa en factores de riesgo psicosocial. Y creo que todo va encaminado como una protección a la clase trabajadora en este sentido. Como empresario, realmente cómo ir un paso adelante. Claramente hablamos de que puede haber pequeños o medianas empresas, ¿no? Centros de trabajo. Pero realmente cómo proteges esa parte como empresario y como directivo en este sentido. ¿Qué conlleva todo esto? Todo esto lleva una implementación y es complejo en este sentido en el hecho de tener que empezar a implementar, ¿no? Decías, detectar un plan de identificarlo, prevenirlo y atenderlo. Entonces, en ese sentido, eso te influye, mayor demanda de personal. Y sabemos, claro, que hay empresarios que no tienen toda esa demanda o esa capacidad que te va a implicar. Como empresario, ¿cómo vas un paso adelante antes de tener toda esta implementación cuando ya tienes una estructura organizacional? Sí, mira, es sencillo. Nosotros no visualizamos necesariamente que en todos los casos sea necesario incrementar una plantilla, incrementar toda esta situación. ¿Por qué? Si ustedes han leído las preguntas o los reactivos de las encuestas, van muy encaminadas a la empresa cumple con el pago de horas extras, la empresa cumple con tu jornada laboral, la empresa te paga esto, la empresa, o sea, muy asociado al tema de condiciones de trabajo. Digamos que son los factores internos que tú tendrías que cuidar y prevenir. ¿Cómo atiendes eso? Pues llevando un esquema de
del correcto manejo de las relaciones laborales en las empresas, de tal forma que si llegan y le preguntan a un trabajador, oye, ¿estás a gusto en tu trabajo? Sí, porque me pagan el salario adecuado, me pagan tiempo extra, me dan mis vacaciones cuando las necesito, etc. Todo este contexto de cumplimiento laboral. Y para eso no necesitas tener más personal, para eso simplemente necesitas tener un modelo de relaciones laborales adecuado, ¿no? en este sentido. Las preguntas también tienen ahí su salvedad, porque hay una pregunta que dice, ¿te sientes efectivamente remunerado por tu empresa? Pues si a mí me lo preguntan ahorita yo diría, no. Entonces, es una parte muy, muy compleja en ese sentido. Es muy abierta. Es muy abierta, exactamente. Y son cuestiones subjetivas que, de percepción. Dependiendo del ánimo en el que andes al momento de que te pregunten, va a ser tu respuesta, ¿no? Estás a gusto con más bien tu jefe inmediato genera actos de hostigamiento, pues en ese momento me la acababa de aplicar, sabes que sí me hostiga, ¿no? ¿Por qué? Porque me grita, etc. Aquí a lo que me refiero es que mientras tengamos un modelo muy concreto de sanas relaciones laborales, muy claras, va a ser muy sencillo acreditar esa parte. Es decir, el trabajador no va a poder justificar una cuestión de estrés laboral si tú tienes un contexto muy concreto. El problema viene cuando tienes que atender la parte externa. Y ahí es donde hablamos de estas brigadas. Y bueno, si tú vienes de fuera con este riesgo psicosocial, yo te atiendo y te canalizo. Sí, porque estás de acuerdo que esto implica que la mayoría de las vacantes laborales, ofertas de trabajo que tú encuentras, por dentro de su rango, manejo de estrés, manejo de presión, equipo de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo único que te conlleva todo esto? Pues a tener una prevención al momento de contratar contra una evaluación, pero eso también influye en la discriminación. Entonces, ¿de qué lado estamos, no? O sea, cómo prevenir toda esta parte creo que sí es un reto, pues tanto para directivos y para empresarios en este sentido, ¿no? Es correcto. Sí, es un reto organizacional en ese sentido. Y esto no crean que tiene poco, no es de esta norma nada más. Con esto ya traemos muchísimo tiempo y es donde hablamos del tema de la cultura empresarial también, en ese sentido. Obviamente hay muchos factores porque pues si yo quiero poner una empresa y lo primero que me dices es que tengo que cumplir con toda esta serie de normativas, que tengo que poner extintores, tengo que invertirle, tengo que hacer todo esto, es complejo. De alguna forma hay un sobrepeso en eso. Oye, Israel, tenemos varias autoridades que revisan toda la parte laboral, que es el INSS, el Infonavit y la CTPS. Yo que soy contador, en la parte de Hacienda, pues ellos ya es más digital el tipo de revisiones. Están trasladando prácticamente los inspectores que anteriormente había de visita. Todavía por ahí sigue habiendo, pero todo va enfocado hacia que sea digital. Y se decide, ahorita ya están decidiendo mediante un organismo que ve patrones para poder hacer auditorías. La CTPS, ¿cómo es que revisa que una empresa, o sea, puede ser sujeta a una revisión? Okay. Hay convenios también con las demás autoridades que realizan ahí. Mira, digamos que el modelo de inspección es también un poco complejo. Yo me imagino que aquí hay empresas que no han sido inspeccionadas y algunas que sí. Ellos tienen un modelo como de un sistema aleatorio que te dicen, a ver, durante el siguiente año voy a inspeccionar a estas empresas, a las más grandes, a las que tienen más denuncias, a las que tienen más demandas laborales, más quejas y demás. Entonces ya desde el inicio de año ya sabemos a quiénes van a inspeccionar. Ahora, ¿cómo inspeccionan ellos o cómo garantizan el cumplimiento normativo? Para nosotros es un esquema hasta cierto punto, digamos que muy, muy tradicional, porque lo primero que llegan, te checan es en base a un listado y te dicen, tú debes de cumplir con todos estos puntos. Enséñame tus contratos, enséñame tus recibos de nómina, enséñame, hacen una verificación, ¿no?, de cumplimiento de extintores, de condiciones de seguridad, que esté constituida tu comisión de capacitación y adiestramiento,
como pueden ser 10 puntos que te lleguen a inspeccionar, pueden ser 20, 30, y de cada uno tienes un riesgo, ¿no? Entonces, esa es la forma en la cual la Secretaría del Trabajo llega a inspeccionar y a garantizar que tú estés cumpliendo. Es decir, una inspección en sitio. Nosotros lo que hemos buscado, porque la misma Ley Federal de Trabajo así lo permite, es migrar a la parte electrónica. Como tú dices, a lo mejor ya en el sistema contable pues ya es más sencillo cumplir o acreditar el cumplimiento de manera electrónica. Nosotros hicimos una consulta a la Delegación Federal de Trabajo donde decimos, a ver, la Ley Federal de Trabajo me permite que para una inspección yo pueda acreditarlo bajo esta modalidad electrónica. Pero ellos nos decían, no, independientemente de eso yo quiero ver la firma autógrafa en el contrato y en el recibo. Eso que lleva que no permita evolucionar a un esquema digital o electrónico, y eso implica para las empresas que tengamos que tener concentrada la información. Así es. Ahora, sí. Bueno, respondiendo un poquito también a la pregunta del contador, pues yo he tenido muchas pláticas con varios delegados y el subsecretario de la STPS, y en algunas de las pláticas que hemos tenido señalan que no tienen el suficiente personal para pues, visitar todas las empresas, y uno de los aspectos, bueno, sí, de forma aleatoria tienen su programa. Sin embargo, para las empresas que están con un alto índice de riesgos, pues dicen, pues aquí nos vamos, ¿no? Porque tienen una conexión con el IMSS. Entonces, es otra de los factores que, o de los mecanismos que tiene la STPS para hacer visitas. La verdad es que no tienen suficientes inspectores. No tenían. Pero bueno, sí. No, pero para todas las empresas no alcanza de todos modos. Sí. Y a cierto punto es bueno, ¿verdad? Porque no vamos a... Sí. Tengo una duda. Ahí, por ejemplo, si tú manejas outsourcing, por ejemplo, tengo ciertas personas contratadas directo y